8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos. Saludamos ya a nuestro segundo invitado. Se trata del doctor Mauro Andino Espinosa, abogado constitucionalista, experto en materia electoral también, que se encuentra con nosotros vía telemática. Le ofrecemos disculpas, doctor, por los minutos de espera, castigado por no habernos acompañado de forma presencial. ¿Cómo está? Buenos días. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Antes de analizar esta pugna que se ha abierto ahora el presidente de la República con la Corte Constitucional, porque resulta que ya no, la mala de la historia no es solo la Asamblea, ahora también parece ser que va a ser la Corte Constitucional. Yo sí le quisiera pedir su criterio como ciudadano, como docente, como profesional respecto a este informe que ha hecho la Universidad Central sobre esta denuncia presentada por Acción Jurídica Popular del presunto plagio de la tesis de la ahora fiscal general del Estado, Diana Salazar. Buenos días, bienvenido. Licenia, Alexis, muy buenos días. Un saludo cordial para toda la audiencia. La Universidad Central es una institución de prestigio, la más antigua del Ecuador. Nace precisamente con un decreto, me parece, de Vicente Rocafuerte, en 1836, si mi memoria no me falla, y lamentablemente hoy me parece que está de alguna manera exponiéndose y lanzando gran parte de su prestigio por la borda a través de un informe que entra en contradicción, porque por un lado absuelve, si usted quiere utilizar el término, de cualquier tipo de responsabilidad académica, la tesis que ha sido denunciada a la fiscal general, y al mismo tiempo utiliza la frase de impericia o de falta de pericia por parte de la misma al momento de citar varios textos o contenidos de otros libros, de otros autores, sin la debida prolijidad. Porque ¿qué es impericia? Falta de prolijidad, falta de diligencia, que usted en pocas palabras haga malas cosas, que su trabajo esté mal hecho. Capaz no lo hizo de mala fe, pero eso no quita la responsabilidad de que haya hecho malas cosas. Y eso es precisamente actuar con impericia, negligencia, falta de diligencia, falta de prolijidad en la elaboración de un trabajo. Me parece que caen en una flagrante contradicción y bueno, pues creo que al final del día quien pierde, sobre todo institucionalmente, es la Universidad Central del Ecuador. ¿Cómo está, doctor Andino? Qué gusto saludarle. Buenos días. Eh, a propósito de los acontecimientos de los últimos días, quisiera citarle uno que, digamos, se originó ayer en un diálogo acá con Viviana Veloz, con respecto de la continuidad o no, la posibilidad de que haya continuidad o no del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Vamos a ir a elecciones legislativas y presidenciales del 20 de agosto. La próxima asamblea estaría en condiciones de dar seguimiento al procedimiento que quedó trunco una vez que el presidente decretó la muerte cruzada, o ya no, o esto es borra y va de nuevo con nueva asamblea. Leí lo que había manifestado Viviana. Es un tema bastante polémico, tanto desde lo jurídico como desde lo político. El artículo 91 del Código de la Democracia señala que una vez que se han proclamado los resultados, existe un plazo de hasta 15 días para que esas nuevas autoridades, en el caso de una elección anticipada como es esta, tengan que posesionarse en el cargo. Si es que esta norma se respetaría irrestrictamente como debería suceder, uno entendería que probablemente el escrutinio y la proclamación de resultados oficiales para asambleístas termine aproximadamente, pónganle ustedes, en un mes y medio como máximo, hasta que se evacúen tanto las impugnaciones en sede administrativa en el CNE y posteriormente cualquier recurso en sede jurisdiccional hasta el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Esto qué significa? Que si es que termina finales de agosto, primera semana de septiembre de este año, habría que esperar un máximo, reitero, de 15 días para que se posesionen los asambleístas y en el supuesto no consentido de que exista una segunda vuelta electoral, claro, la nueva asamblea ya tendría que estar posesionada antes incluso de que se resuelva la elección presidencial o el balotaje, la segunda vuelta. Si es que esto sucede así, claro, nos vemos abocados a este potencial escenario, discutible, reitero, sobre si se puede o no continuar con el juicio político, dado que se trata de una nueva asamblea. Y sobre todo, porque hay un vacío, lamentablemente, en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto de qué pasa con ese juicio político una vez que fue disuelta la Asamblea Nacional. No hay una norma expresa específica que diga ni que se puede volver a continuar con el juicio político porque este quedó suspendido, no dice una frase así expresa,
ni tampoco existe una disposición que expresamente diga, en cambio, que el juicio político ya se anuló, o que se extingue, o que ya queda sin efecto. Entonces, claro, nos vemos abocados a un escenario bastante interesante también, incluso diría yo desde lo académico, para futuras reformas para llenar este tipo de vacíos. Ahora sí, doctor, respecto a esta carta que ha enviado el presidente de la República a la Corte Constitucional, en el que le señala de extralimitarse en sus funciones. El presidente dice que la Corte se extralimita cuando señala que ésta debe controlar que en los decretos leyes enviados por el presidente en tiempo de muerte cruzada no se aborden mientras que no sean de urgencia económica. También le dice que supone rebasar su tarea de realizar un dictamen previo de constitucionalidad, y advierte un enorme riesgo de convertir al órgano de control constitucional en un actor político, económico de hecho. No ha sido la mala la Asamblea, también ahora es la Corte Constitucional, doctor. Licenia, creo que hay que hacer una doble lectura sobre estos acontecimientos. Por un lado, una lectura jurídica y de otra parte, una lectura política. En lo jurídico, el presidente de la República, por 38ª vez probablemente durante su periodo, está muy mal asesorado jurídicamente. Él, al momento de disolver la Asamblea Nacional aplicando el 148 de la Constitución, cierto es que puede emitir decretos ley en materia de urgencia económica, pero eso no quita que él se convierta en monarca, pues, o en rey. No es que vamos a destruir el Estado republicano y vamos a volver al Estado absoluto, retrocediendo más de 200 años. Si bien él puede emitir estos decretos ley en materia de urgencia económica, ante la falta del Parlamento hay un órgano que se convierte en el último muro de contención para tratar de garantizar cierto equilibrio institucional en materia de poderes públicos. ¿Cuál es este órgano? La Corte Constitucional. Como no existe el órgano colegiado democrático que delibera, que discute, que aprueba o niega y rechaza los proyectos de ley, que es la Asamblea, la Corte Constitucional tiene que verificar 3 requisitos fundamentales. Primero, que esos decretos ley sean de materia económica. Segundo, que el presidente pueda justificar motivadamente la urgencia de los mismos, pues, porque si él mismo envía un decreto ley de zonas francas y su propio ministro de Economía y Finanzas, sus propios delegados, van a la audiencia pública de la Corte Constitucional y señalan que los efectos de ese decreto ley se verán recién de aquí en 3 futuros gobiernos o en 10, 12 años, evidentemente eso no demuestra la urgencia de ese proyecto de ley, pues, o de ese decreto ley, porque usted mismo está confesando, usted mismo está reconociendo que los efectos no serán inmediatos y que usted no va a recaudar de manera urgente, como el término mismo lo dice, recursos económicos para sustentar alguna necesidad imperiosa del pueblo ecuatoriano, sino que está aceptando expresamente que de aquí en varios años, después de varios gobiernos, se verán algún efecto positivo en materia de política económica o en materia de estabilidad fiscal o en materia de ingresos para el pueblo ecuatoriano. Es decir, el propio pez cae por su propia boca en este caso, y la Corte tiene plena facultad para revisar este segundo componente. Y el tercero, evidentemente, se relaciona con revisar que el contenido de estos decretos ley se ajusten al contenido sustancial de la Constitución, que no vulnere derechos constitucionales, que no vulnere principios, que no vaya en contra de alguna regla constitucional. Esto en lo jurídico. Y en lo político me parece que demuestra otra vez más las contradicciones discursivas y prácticas de este gobierno, porque es una clara intromisión en un órgano independiente como la Corte Constitucional. Como no les gusta lo que hacen, entonces la Corte es el nuevo enemigo. Antes decía que era la Asamblea Nacional, ahora es la Corte Constitucional. Y así se las pasará hasta el último de sus días el presidente saliente. Y este mismo presidente saliente, recuerden, me atrevo a afirmar que cuando ya no esté en el poder, siempre dirá en sus entrevistas que no le dejaron gobernar, que los poderes públicos se opusieron a su plan de gobierno y que a pesar de todo eso, pues él intentó hacer lo mejor posible. Siempre encontrará un pretexto, como ese viejo libro de autoayuda personal que se llamaba La culpa es de la vaca. Doctor Andino, sobre este tema en particular, y compartiendo, suscribiendo además su lectura con respecto de la actitud que ha adoptado el presidente, yo
quería insistir en el tema político, porque está claro que el presidente de Derecho Constitucional no les va a venir a enseñar a los 9 jueces de la Corte, pues, ¿no es cierto? Y está claro también lo que usted nos dice de que el presidente está muy mal asesorado. Pero hay una actitud que es muy política y que finalmente eso termina vendiendo mucho en los titulares de prensa y sobre todo teniendo todavía como tiene el gobierno de Lasso un soporte y un apoyo muy importante en los medios. Entonces, ahora resulta que sí, que la Corte Constitucional es el nuevo enemigo, ya no es la Asamblea, ya no es el Consejo de Participación Ciudadana, es la Corte Constitucional. Yo quisiera que usted haga un recuento, un repaso. Yo lo hice ayer, así superficialmente desde lo periodístico en el comentario, pero usted desde lo jurídico y también, por supuesto, lo cronológico, ¿cuál es el origen de esta Corte Constitucional? ¿En dónde nace? ¿Cómo nace? Además, digamos, desde la ilegalidad que cometió el Trujillato, pero ¿cómo nace? ¿Cómo está conformada? ¿En qué periodo además se refresca, se renueva, se modifica esta Corte? ¿Y quiénes fueron las personas que estaban involucradas en todo este proceso? Es muy válida su pregunta, Alexis, porque aquí se ha empezado a posicionar un nuevo marco discursivo. Como la Corte Constitucional no es complaciente con el presidente Lasso y su gobierno, entonces ahora la Corte Constitucional ha sido correísta. Y eso sí que es una barbaridad a todas luces, porque esta Corte Constitucional, sus 9 integrantes iniciales, porque luego se dio una renovación parcial, sus 9 integrantes iniciales fueron resultado de la evaluación y renovación absoluta que hizo de este órgano el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio del extinto Julio César Trujillo. Tanto es así que, como usted bien mencionaba, este tema fue muy discutible porque la Corte Constitucional no era un órgano que designaba directamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pues. De hecho, el Consejo prácticamente no tiene nada que ver con la designación de la Corte. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se excedió, se extralimitó en las atribuciones que se le concedió en la consulta popular del año 2018 y terminó por remover a todos los jueces de la anterior Corte Constitucional y designó una nueva Corte. Luego, esta Corte y todas las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se blindaron estas designaciones con una acción interpretativa que el propio Julio César Trujillo presentó ante la Corte Constitucional y la Corte le dio la razón y dijo que todas estas autoridades designadas por Trujillo y compañía no podían ser susceptibles de remoción, en palabras simples no podían salir de sus puestos por parte del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Luego el año pasado se hace una renovación parcial, salen 3 jueces, sale el doctor Hernán Salgado, sale el doctor Agustín Grijalva, sale el doctor Ramiro Ávila, e ingresan 3 nuevos jueces, 2 jueces y una jueza, producto de un nuevo concurso a través de una comisión calificadora, que es la que se encarga de esto, y 2 de estos 3 jueces, por ejemplo, yo no tengo nada personal en contra de ellos, a varios de ellos incluso respeto muchísimo, ¿sí? Pero ellos incluso venían, por ejemplo, de una universidad vinculada precisamente a la ex ministra de gobierno Alexandra Vela. Es decir, ya durante el periodo de gobierno del propio presidente Lasso, se hace la renovación parcial de este órgano. ¿Cómo pueden afirmar entonces que sea una Corte Constitucional enemiga del gobierno o una Corte Constitucional correísta cuando la propia renovación parcial se hizo durante este gobierno y cuando los candidatos, por ejemplo, las ternas que se proponían salen de la propia función ejecutiva, salen de la función legislativa y salen de la función de transparencia y control social? Es decir, las candidaturas que al final del día se plantearon tuvieron la anuencia, directa o indirecta, del propio Lasso y en su momento de su propia ministra de gobierno, Alexandra Bell. Doctor Andino, respecto a los plazos, ¿tiene un límite de tiempo la Corte Constitucional para pronunciarse sobre estos decretos ley que envía el presidente de la República en materia económica? Le pregunto esto porque en la carta que envía el presidente a los magistrados de la Corte Constitucional les recuerda que la Asamblea tenía un plazo máximo de 30 días y que si en ese lapso no había un pronunciamiento, el presidente podía promulgar la ley. Según el criterio del gobernante, la Corte no pronunciarse en los tiempos que él considera que debe hacerlo está abonando a generar más inseguridad jurídica y sobre todo a ahondar la incertidumbre en materia económica.
Una vez más, el presidente de la República dice cualquier cosa. No hay un término específico que les obligue a los jueces y juezas de la Corte Constitucional para pronunciarse y realizar el control previo de constitucionalidad sobre los decretos ley en materia de urgencia económica. Hay un vacío en la ley, quiera o no el presidente de la República, pero no hay un término específico. Fíjese estas contradicciones. Antes, cuando enviaba los proyectos de ley a la Asamblea, decía que no le daban paso, a pesar de que sí existían plazos específicos. En el caso de leyes económico urgente, 30 días para que se pronuncien, votando a favor y aprobando, o votando en contra, negando y archivando. Ahora que la Corte Constitucional cumple lo que le permite la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ahora el presidente demuestra su molestia. Quiero ser enfático nuevamente en lo siguiente. Disolver la Asamblea no le facultaba al presidente de la República a legislar a placer y hacer lo que le venga en gana. Tanto es así que en uno de los dictámenes de la propia Corte Constitucional, en el dictamen 1-23-UE, respecto de estos dos decretos ley en materia económica urgente que envió, en uno de los párrafos, por ejemplo, en el párrafo 38, me permito citar algunos elementos textuales, la Corte le dice que la capacidad de enviar decretos ley económicos urgentes constituyen una capacidad que tiene un carácter extraordinario y limitado. Repito esta palabra, limitado, es decir, no puede hacer lo que le venga en gana. Y es extraordinaria esta capacidad porque no hay asamblea, pues, pero es limitado al mismo tiempo porque el presidente de la República tiene que ajustarse a las características y a los componentes de un proyecto de ley económico urgente. Y la Corte ahí le vuelve a destacar algo que ahora el presidente insiste, que ellos no son un actor político, que tampoco reemplazan el rol de la Asamblea Nacional, sino que son un actor jurisdiccional, que ellos cumplen un rol jurisdiccional como jueces para controlar constitucionalmente si es que efectivamente el presidente de la República no se está excediendo, no se está extralimitando. Y en lo político, preguntarle pues al presidente y al gobierno, ¿por qué a última hora quieren enviar poco más de una media docena de proyectos de ley económico urgentes y por qué no hicieron esto durante todo el tránsito de su gobierno y por qué quieren hacerlo a última hora? ¿Será acaso que quieren ir haciendo la feria de la alegría? ¿Quieren ir empeñando el Estado ecuatoriano con varios decretos ley económicos urgentes que de urgencia no tienen nada para resolver problemas puntuales como el fenómeno del Niño, desastres naturales o la crisis económica de las familias ecuatorianas? Creo que son los grandes temas que habría que increparle a este gobierno. Ahora, a propósito de las contradicciones, doctor Mauro Andino, y usted que entiende y lee muy bien la política más allá de su conocimiento en materia jurídica, cuando decreta la muerte cruzada Guillermo Lasso, sus principales voceros, sus ministros, sus funcionarios y los medios de comunicación alineados al presidente, y una vez que él dice, no, yo no voy a ser candidato a la reelección y demás, hablan de el talante democrático y de la estatura de estadista de Guillermo Lasso, ¿no? Ajustado a los tiempos. Con esta carta, ¿se puede hablar de que el presidente entiende cómo funciona un Estado democrático? ¿O qué otro tipo de interpretación podemos sacar de la falta de comprensión de cómo funcionan las instituciones en un país que se precia de ser democrático como el Ecuador? Presidente Lasso tiene serios rasgos y profundos rasgos autoritarios. Desconoce el concepto mínimo de división de poderes en un Estado constitucional de derechos y justicia. Ante la falta de una asamblea, es evidente que alguien tiene que controlar mínimamente. Y ojo, esto también es importante y la Corte Constitucional le deja en claro en sus dictámenes. La Corte Constitucional le dice que el control que hace no es sobre si los proyectos de ley son buenos o malos, si son positivos o negativos para la política económica del país. La Corte le dice que lo que controla es a nivel jurisdiccional estas características de las cuales yo he hablado, que debe tener todo decreto ley urgente económico. Eso le dice la Corte. La Corte no entra a analizar si los efectos serán positivos o negativos en materia de política fiscal, si es la vía más adecuada para recuperar la economía del país. Eso no hace la Corte, porque ese, por ejemplo, es un control político de deliberación democrática y pública que le corresponde a la Asamblea. Pero ante la falta de Asamblea, nuevamente reitero, está la Corte. Y el presidente
no comprende los principios básicos de un Estado republicano, piensa que al estar sin asamblea, sin parlamento, puede hacer lo que le venga en gana y tal vez se estrelló contra sus propias expectativas, porque alguien le habrá hecho creer que sin asamblea, ahora era cuando, pues y entonces podía meter por la tranquera y meter por debajo una serie de leyes que al final del día pueden tener efectos perniciosos también para los futuros gobiernos, porque esto también no deja de ser irresponsable desde lo político. Es un presidente saliente. ¿Por qué? A falta de 3 o 4 meses, el presidente saliente quiere aprobar o dejar publicadas varias leyes económicas urgentes, cuando lo más decente sería que al irse ya del poder, más bien no envíe proyectos sobre esta materia que pueden complicar, que pueden condicionar el manejo económico de futuros gobiernos, independientemente que sean de su agrado o que sean contrarios a él, pero él no puede condicionar pues, las decisiones en materia de política económica de un tema tan sensible para los próximos 18 meses y probablemente para los próximos 4 años desde el 2025 al 2029, cuando ya tengamos un periodo completo. Doctor Andino, en otro tema yo le quisiera consultar, se habla de que los contratos con las telefónicas Claro y Movistar están por caducar, ¿se pueden prorrogar? ¿Hay alguna parte en los contratos de estas dos operadoras que se puedan prorrogar momentáneamente mientras el nuevo gobierno que asuma pueda empezar esta renegociación, o simplemente estamos en peligro de quedarnos sin el servicio? No he revisado el contenido de los contratos, Licenia, en este sentido soy muy honesto, conozco lo que se ha difundido a través de los medios de comunicación. Habría que revisar cuáles son esas cláusulas contractuales, si se pueden renovar automáticamente o si son susceptibles de la firma de un nuevo contrato, es decir, si estos se acaban tácita y expresamente con la fecha de finalización, que es lo que aparentemente pasaría, y por eso es que se dice que si es que no se firma rápido, casi que nos vamos a quedar sin servicio de telefonía móvil. Creo que esto, más allá de lo jurídico, creo que debe transparentarse ante la opinión pública, porque es otro tema que a mí me preocupa muchísimo. ¿Cómo es posible que el gobierno quiera firmar un contrato por 15 años y que no nos explique bajo qué condiciones, bajo qué parámetros, cuáles son las utilidades que va a recibir el Estado ecuatoriano? ¿A qué se van a destinar esas utilidades? Por ejemplo, igual, ¿qué es lo que tiene pensado o tenía pensado el gobierno nacional? ¿Qué tipo de condiciones son las que le están solicitando o imponiendo, de ser el caso, Movistar y Claro? Porque no estamos hablando, pues, de contratos menores. Estamos hablando de contratos donde están en juego cientos de millones de dólares. Estamos hablando del sector de telecomunicaciones, uno de los sectores más sensibles de la economía. Estamos hablando de sectores estratégicos de nuestro país y por supuesto estamos hablando de empresas multinacionales que, sin querer achacarlas, pero todos sabemos que en muchas ocasiones tienen un equipo de lobistas internacionales que lo que buscan no es pues precautelar los intereses de ese país o de ese estado con quien firman ese contrato, sino precautelar sobre todo su bolsillo, sus intereses económicos. Yo creo que la futura Asamblea Nacional, si es que Lazo y compañía firman este nuevo contrato de forma opaca, de forma oculta, yo creo que la nueva Asamblea Nacional tendrá que fiscalizar seriamente el contenido de este contrato e identificar las probables irregularidades que se puedan encontrar en este contrato que podría ser pernicioso para el Ecuador. Doctor Andino, en temas electorales, lo último que conocimos, yo lo mencionaba en el comentario el día de hoy, fue de hecho el tema central, es esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral de suspender los derechos políticos por 2 años del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, y aplicar una multa de 21 salarios básicos, $9,450 por no asistir al debate el 15 de enero. Según el artículo 279 del Código de la Democracia, las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 salarios básicos unificados, en este caso le han puesto la multa más alta, la más baja, hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años. Se le aplica la suspensión, no se habla de destitución. Y esto tiene que ver con el numeral 11 de este artículo, los candidatos que no asistan a los debates obligatorios convocados y organizados por el Consejo Nacional Electoral. En el caso de Javier Pincay, actual alcalde de Portoviejo, posesional el 14 de mayo, da la casualidad de que el 20 de diciembre del 2022, es decir,
pocos días antes, 25 días antes del famoso debate, o 20 días antes, él había sido objeto de un atentado, le dispararon 8 veces, no es que le dio una gripe. Entonces, ¿cómo entender este pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral y preguntarle a usted que sabe esta materia si es o no es un mal precedente? Absolutamente, Alexis. Es verdad que en el Código de la Democracia existe un vacío normativo que no señala la posibilidad de justificar expresamente cuando un candidato se vea imposibilitado, producto de este tipo de hechos extraordinarios, para asistir a un debate. Es verdad eso, lo dejo ahí sentado, pero también es verdad que hay normas supletorias que bien pueden aplicarse a este tipo de casos. Pues y me refiero al típico artículo, a la típica institución jurídica del Código Civil del caso fortuito o fuerza mayor. Es indiscutible que si a alguien le meten 8 tiros y se salva de morir, no va a poder pues ir 15 días después o 20 días después a un debate electoral y cumplir con esa obligación. Entonces, por un tema incluso de sentido común, de lógica, mucho más si es que ese candidato justificó si fueron hechos de dominio público, que evidentemente lo fueron, porque no solo se enteraron en Manabí, nos enteramos en todo el país de estos hechos. Por eso precisamente él justifica y el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano administrativo, no les llama la atención, le permite participar y a su vez el CNE luego, cuando proclama los resultados a través de la Junta Provincial Electoral de Manabí y la delegación provincial de esa provincia, le entregan las credenciales y le permiten que se posesione como alcalde. Claro, como este no deja de ser un tema político, sus adversarios presentan el recurso correspondiente ante el Tribunal Contencioso Electoral y mal hace, pésimamente hace el Tribunal Contencioso Electoral en sancionarle por el cometimiento de esta infracción cuando, repito, era conocido, era notorio que el señor volvió casi que de la muerte, pues no podía ir a cumplir con esta obligación del debate. Hoy le suspenden sus derechos políticos o sus derechos de participación, que son lo mismo según el artículo 61 de nuestra Constitución, le sacan de la alcaldía y estará impedido de ejercer cualquier cargo público, de votar o de ser elegido. Me parece a todas luces una barbaridad jurídica. Yo creo que el exalcalde hoy tendría incluso la posibilidad de recurrir a organismos internacionales en materia de derechos humanos, que fácilmente, aunque tarde, pero le darán la razón y seguramente recibirá una indemnización por el perjuicio que le están provocando. Como pasó, por ejemplo, con Gustavo Petro en Bogotá, tal cual. Son hechos similares porque ahí le destituyó en cambio un órgano administrativo que no tiene, digamos, capacidad fiscalizadora, la Procuraduría de Colombia, pero al final del día el efecto fue el mismo, destituido, digamos, violando normas, violando procedimientos, pero digamos que los hechos tienen connotaciones o las circunstancias fácticas son distintas. Ahora, ¿esto cómo suma o cómo ayuda a la seguridad jurídica del Ecuador? Le pregunto, doctor Andino, usted conoce bien estos temas, es decir, el municipio tendrá en marcha contratos para temas de alcantarillado, pavimentación, incluso temas de inversión, colaboración, etcétera, qué sé yo. ¿Cómo esto abona a la seguridad jurídica del país en casos específicos de una ciudad tan importante como la capital de la provincia de Manabí, Puerto Viejo? Sin duda genera mucha incertidumbre. Un alcalde recién posesionado, recién en el ejercicio del cargo, si bien debe haber estado con el presupuesto prorrogado por parte y con la planificación, incluso de alguna manera prorrogada por parte de la administración municipal saliente, pero es indiscutible que ya habrá tenido en mente varios de sus proyectos, varios de sus programas, de las políticas públicas que pensaba ejecutar y seguramente ya estaba planificando también el tema presupuestario, con qué sostener, con qué justificar todo esto de cara al próximo año. Creo que además sienta un mal precedente para todos los actores políticos y para el sistema democrático, porque significa que el día de mañana cualquier actor político que legítimamente gane en las urnas y que previamente haya sufrido un atentado de esta naturaleza, tenga que ir más que sea con el respirador artificial, pues, o con el tanque de oxígeno conectado al debate, aunque suene crudo y aunque suene hasta de alguna manera risible, lo va a tener que ir así más que sea para presentarse en el debate, y aunque no pueda responder,
casi que desde terapia intensiva tendrá que estar presente ahí en el debate, porque si no, luego si gana, le van a bajar del puesto. O sea, a mí me parece realmente algo de locos. Yo me imagino que esto incluso trascenderá la esfera nacional y llegará incluso a medios internacionales y dirán, le acaban de destituir a un alcalde que no pudo ir a un debate porque 15 días antes le metieron 8 tiros, regresó casi que de la muerte, pero como eso era infracción electoral, le bajaron del cargo y le suspendieron sus derechos políticos. Increíble. Para finalizar, doctor Andino, un juez de la Corte del Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite denuncias en contra del titular del Consejo de Participación Ciudadana y de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. ¿Qué se puede esperar ahí de ese proceso? ¿Hay o no hay caso? A ver, ahí hay que ser muy concretos y hablo en estricto derecho, no hablo desde el punto de vista ético, ¿sí? Desde el punto de vista ético pueden existir posiciones a favor o en contra respecto de si se hizo o no campaña de forma subliminal. ¿Y por qué utilizo esta palabra subliminal? Porque yo, que haya visto, nunca se evidenció que alguien diga a la Revolución Ciudadana o las listas 5 están apoyando a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que existía de alguna manera una vinculación política o un respaldo por parte del expresidente Correa es otra cuestión, porque en estricto derecho, reitero, no estoy hablando desde el punto de vista ético, ¿sí? En estricto derecho, si uno revisa el Código de la Democracia y si es que uno revisa la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que se establece es que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana no podrán tener el auspicio de una organización política, llámese partido o llámese movimiento. Y yo reitero, no he visto que salga en alguna publicidad que el movimiento político Revolución Ciudadana Lista 5 invocaba a sus partidarios o auspiciaba las candidaturas de quienes hoy han llegado al Consejo de Participación Ciudadana en estricto derecho. Nada dice la ley de que un actor político en concreto apoye a determinados postulantes al Consejo de Participación Ciudadana. Basta recordar que en su momento el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también hacía público su respaldo a través de redes sociales a distintos candidatos, tanto en el anterior Consejo de Participación Ciudadana como en otras elecciones que se han dado. Y eso no implica que esto se encuadre en una infracción para que puedan ser destituidos, porque es un actor político, no es el partido político el que está apoyando. Repito, desde el punto de vista ético, esa es otra discusión, allá yo no me meto, pero en estricto derecho no se ajusta, no se configuran los hechos a la infracción, al tipo de infracción electoral, mucho más cuando lo que se invocaba era una violación o un mal procedimiento por parte del Consejo Nacional Electoral al no haber supuestamente cumplido una de sus resoluciones, lo cual no se adecua al fondo del asunto. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y Muy siempre a gentil, las órdenes. doctor. Un abrazo.